Definitivamente es hora de frenar como sociedad. Según estudios recientes, un 42% de los chilenos se declara estresado. Esta cifra representa casi el doble de lo que se había registrado el 2012. Somos lamentablemente ganadores en algo que no debería enorgullecernos. Ya que la prevalencia de trastornos como la ansiedad, depresión y conductas agresivas en muchos casos duplica a la que se observa a nivel global y puede llegar hasta un 25%. En cuanto a nuestro país, los llamados problemas internalizantes como ansiedad, depresión, afectan alrededor de 12 al 16% de los menores chilenos, mientras que a nivel global el porcentaje no supera el 5%. Problemas que comienzan a potenciarse a temprana edad, ya que el 71% de los niños chilenos ha sufrido algún tipo de violencia según los datos de UNICEF. Sin duda que estas cifras respecto a la salud mental y el bienestar de las personas son alarmantes. Es por eso que en este capítulo de Valientes veremos el caso de Neyún, un innovador programa para escolares que busca una educación a través del mindfulness o atención plena. Y estas valientes de Neyún participaron en Tecla, este fondo de talento emprendedor de Caja Los Andes, y les recordamos que están abiertas las participaciones para que entren a Tecla 2. Y en este capítulo, para hablar de salud mental e innovadoras técnicas como el mindfulness, tenemos en el estudio a Catherine Andrew. Ella es doctora en neurociencias de la Universidad Católica, y Felipe Nicolanier, doctor en psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago. Los recibimos con este aplauso. Bienvenidos, por favor. Por favor, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, la salud mental parece haberse puesto, afortunadamente, una vez más sobre el tapete de la discusión. ¿Cuál es el estado de la situación general en nuestro país según sus impresiones? Bueno, tanto adultos como niños tienen índices de depresión, ansiedad, estrés súper altos a nivel mundial, y yo creo que las cifras son preocupantes. Sí, en general lo que preocupa un poco es que casi todos los estudios que se han hecho comparándonos con 24, 16 países, 4 estudios, estamos siempre en los primeros 5 lugares. Es decir, somos número 1, número 5, independiente del tipo de estudio que hacemos, en dificultades de salud mental. ¿Y a qué se debe eso? Sobre todo pensando en los niños. Lo que pasa es que si tú miras un poco, porque por ejemplo en estos estudios las cosas que se encontró es que las principales prevalencias están en los problemas emocionales. Ansiedad, depresión, que es lo que llama, que tú dijiste, internalizante. Y eso pasa cuando una sociedad lo que hace es como que desde la sala de cuna, y también tenemos evidencia de eso, se empieza como a sobrecontrolar al niño. Es decir, no se puede hacer nada, no se puede llorar, no se puede mover, todo tiene que ser perfecto, sobreexigencia extrema. O sea, entonces, la restricción sería uno de los factores. Pero las restricciones, si tú miras en Chile, están en todas partes. Y este dato de que 1 de cada 5 chilenos sufre algún tipo de dolencia, en especial la depresión, me imagino que esto permea no solo un grupo familiar, sino finalmente un país entero, ¿no? Pero lo que pasa es que tampoco se nos enseñó nunca, ni desde niños, a manejar nuestras emociones. Los colegios privilegian o están más preocupados del término académico o índices, pero si no sabemos manejar nuestras emociones y nuestro estrés, nos vamos a ver enfrentados al estrés, cosa que... Pero también en este caso la tecnología tiene que ver en algo, porque por lo menos en la época de nosotros tampoco nos enseñaban en el colegio la parte de las emociones. Claro, Entonces, lo que pasa es que ahora tenemos estudios que muestran la realidad en la que estamos, pero lo más probable es que si lo hubiéramos hecho hace 40, 50 años, hubiéramos encontrado resultados bastante parecidos. A ver, aquí hay un análisis que podemos hacer muy claro, porque finalmente en nuestros sistemas académicos la medición tiene que ver con los datos duros, con la capacidad de acumular información, más que con las habilidades blandas o emocionales. ¿Qué debemos hacer como sociedad para incorporar esta lectura en nuestro sistema educacional? Lo que pasa es que si tú miras como la historia de la educación, como tú bien dices, la educación siempre lo que busca es tener un número, tener una meta. La educación chilena tiene ese objetivo. El niño es un número, es una meta, y si lo cumple o no lo cumple. Pero tomando el tema del mindfulness, que está dentro de lo que llaman educación emocional, hay miles de estudios que le han mostrado que la mejor manera de obtener buen rendimiento académico es justamente trabajando esto que tú llamas habilidades blandas, que en el fondo son bastante duras. ¿Y qué es el mindfulness? Para quienes nos están viendo, porque es un término, por lo menos para mí, ha sido un término nuevo. Yo creo que para mucha de la gente que nos está viendo en estos momentos también lo desconoce. Sí, bueno, es una palabra en inglés, que en español se traduciría como atención plena, pero la verdad es que se usa poco, eso se usa más mindfulness. Y mindfulness tiene un montón de definiciones. Se podría definir como la capacidad de prestar atención al momento presente, pero es una atención particular, que es de forma amable, no reactiva y no enjuiciadora.
Entonces puede ser una habilidad que todos tenemos, todos podemos ser más o menos mindful, pero también hay prácticas y programas diseñados para entrenar esta habilidad. ¿Y nos puedes explicar en qué consiste esta práctica del mindfulness? Lo que pasa es que hay muchas prácticas que derivan de la meditación. De las principales está llevar la atención a tu respiración o a tu cuerpo. También se trabaja mucho con el cuerpo, las sensaciones físicas de tu cuerpo. Desde ahí surge también un poco la intención de querer cuidar el cuerpo. También hay prácticas de observar tus emociones o tus pensamientos, como un poco familiarizarte con la mente. Que eso es, de hecho, el significado de la palabra meditación, es familiarizarse contigo mismo al final. ¿Y dónde nace el mindfulness? Como históricamente, ¿Sí? deriva del budismo y otras prácticas de Oriente, pero fue occidentalizado, por así decirlo, a finales de los años 70 en Estados Unidos, con un personaje llamado Jon Kabat-Zinn. Él hizo como el protocolo de estas prácticas accesible a nuestra sociedad occidental. ¿Y eso tiene una base científica? ¿Tiene no sé, algo que compruebe esto que es así? Claro, las prácticas de mindfulness derivan de prácticas contemplativas de miles de años, pero últimamente han sido cada vez más validadas desde la ciencia. Y eso me parece a mí que es lo mejor. Entiendo que en países que nosotros observamos como países, comillas, desarrollados, este tipo de técnicas, este tipo de observaciones ya están incorporadas en los planes de educación. ¿Eso empíricamente ha generado cambios en la salud mental de los menores o no? Bueno, es todo súper reciente. Yo en general soy bien cuidadosa con la evidencia que hay. Por ejemplo, en Inglaterra o el Reino Unido se está trabajando desde el Parlamento y decidieron ser como una nación mindful. Mira. Y lo están aplicando en todas las escuelas públicas con miles y miles de adolescentes y están recién haciendo las investigaciones. Porque es un proceso largo, o sea, lo están haciendo de buena forma, entrenando a los profesores, que es súper importante. Entonces, hay mucha evidencia que promete, pero todavía falta mucho por hacer. ¿Cómo podemos volver a poner a la salud mental en un lugar de privilegio a la hora de poner políticas públicas y desarrollar nuevos caminos para enfrentar este tipo de problemas? Sí, yo creo que hay varias prácticas. Una, un poco lo que decía Catherine, que es la evidencia. Es decir, tenemos que mostrar, y evidencia tenemos de sobra, tanto la que muestra que Chile está en crisis en el tema de salud mental desde el nacimiento hasta la adultez, pero también hay evidencia que muestra que aquellos países que se dedican a la salud mental, que aumentan su presupuesto anual, que hacen políticas públicas bien fundamentadas, al final todo termina como mejorando. Y yo te encuentro toda la razón cuando tú hablas de que desde el jardín está la presión, incluso cuando los niños van a entrar a un colegio, se les hace una prueba, desde muy pequeños están... Pero uno, ¿qué puede hacer si está en la sociedad que, por un lado, te obliga? Pero mira, yo creo que ahí hay un tema. Explícame cómo yo creo que uno hacemos. tiene que ser un poco rebelde. Ya. Porque la evidencia y la ciencia nos permite ser rebeldes. Ya. Es decir, nos da justamente todos los datos que nos permiten decir, mira, la educación chilena la podemos cambiar. Yo le puedo decir a un profesor, le puedo decir a una educadora de párvulo, esto no es lo que le hace bien ni a ellos ni a mis hijos. Entonces yo creo que sí podemos usar la ciencia. Por eso yo trabajo en un proyecto que se llama de educar y criar con ciencia. Porque uno tiene que generar una conciencia de que si yo veo los datos, no estamos haciendo las cosas bien y tengo soporte como papá para decir, mira, la cosa va para allá, no va para allá. Entonces sí creo que la rebeldía científica ayuda. Hay que hacerla. Es muy necesaria. Absolutamente. Lo que pasa es que también los científicos estamos en general como aislados en el laboratorio, en la universidad, pero somos pocos los que salimos a tener contacto con la sociedad y poder mostrar lo que vemos desde los estudios. Y hay una responsabilidad también ahí. Claro. Muy bien, vamos a conocer una experiencia que parece que es fascinante y que tiene conexión total con lo que estamos conversando. Sí, ¿Tú viviste? yo viví esta situación. Fue en Neyún, conocí a un grupo de chicas que trabajan con Neyún, con este mindfulness. Lo encontré increíble, participé con ellos, tuvimos una actividad con los niños. Me encantó, quedé fascinada, así que los quiero invitar a ver la primera parte. Por fin nos conocemos. Hola, hola Paula. Paula, un gusto. Igualmente, asiento. Ya, chiquillas, quiero que me cuenten en qué consiste Neyún. Neyún es un programa de educación socioemocional que ocupa una herramienta específica que es la técnica del mindfulness o atención plena para meter este desarrollo socioemocional en la educación. Lo primero es el mindfulness, yo no lo conozco. Te lo podemos explicar felices. ¿De qué se trata?
El mindfulness es una técnica meditativa basada en la neurociencia que tiene una relación muy fuerte en el desarrollar habilidades, como decía la Pau, socioemocionales. ¿Cómo llegan a esta técnica? ¿Cómo se conoce? Quiero que me cuenten un poco ustedes cómo se conocieron. En el caso mío, yo empecé a meditar hace 10 años atrás y me sentí tan tocada por la meditación, como que me cambió la vida tan increíblemente, que sentí, esto es lo primero que deberíamos aprender en el colegio. Entonces, por eso me metí a Enseña Chile, y la Fran también era de Enseña Chile. Yo también participé del mismo programa, también hice clases en un colegio en el sur de Chile, y el equipo fundador de Neyún, que no somos solo las dos, sino que hay un equipo por detrás, se vio muy removido por la escasez que hay en los colegios, en la educación en general. Veamos como un vacío muy importante, sobre todo en cómo educamos en las emociones, en el cómo me conozco a mí mismo, que es un proceso educacional también que uno puede generar en los estudiantes, es parte del desarrollo mío como persona, sobre todo en contextos que son más complejos, que viven en el día a día en un contexto más difícil, con cargas emocionales muy fuertes, con estresores muy potentes. Decidimos como juntarnos, pensar y decir cómo podemos colaborar con los colegios para poder llevar algún programa sistematizado que puedan integrarlo a la cultura escolar. ¿Y cómo podría decir tú, Paula, cómo es la salud mental de los niños hoy día respecto a la experiencia que llevan ustedes hasta ahora? O sea, por un lado, lo que nosotros pudimos ver en la sala de clase con nosotras siendo profe es que es muy difícil generar aprendizaje significativo real si es que no nos hacemos cargo primero de los dolores emocionales de nuestros niños. Entonces, el aprendizaje tiene que considerar lo socioemocional para que pueda producirse un aprendizaje académico adecuado, pero además para generar un aprendizaje de un desarrollo humano adecuado, que es lo mismo que decía la Fran. Entonces, es súper necesario que le entreguemos desde chiquititos a los niños habilidades, herramientas concretas con las que ellos puedan aprender a navegar a través de las dificultades de la vida. Y este programa, bueno, que es sin fines de lucro, ¿va desde qué edad hasta qué edad? El primer programa partimos con la enseñanza media, primero medio, cuarto medio, porque el equipo teníamos como experiencia principal el trabajo con adolescentes. Y hoy día ya tenemos un currículum que abarca todos los cursos. ¿Qué es el mayor cambio que ustedes han podido dimensionar? Eso ha sido súper impactante porque teníamos, por ejemplo, relatos de las profes que nos decían cosas como me cambiaron la vida, o sea, ahora veo a mis niños de otra manera, resignificaron mi labor como docente, y en el caso de los niños que no tenían ninguna herramienta para autorregularse, con muchas dificultades en la casa, muchas dificultades en el colegio, que ahora, no, profe, ahora yo puedo salir y respirar y ahora yo me siento mucho mejor. O sea, todas las peleas, todos los conflictos que naturalmente se dan, por ejemplo, en uno de los cursos que intervenimos, disminuyen, quedan con herramientas para autorregularse, las relaciones entre ellos mejoran, las relaciones con ellos mismos mejora la autoestima académica. Neyún trabaja con profes, con niños, y el desafío de este año es incorporar a los apoderados. O sea, en la práctica concreta tenemos un programa para profesores y un programa para estudiantes. Y el programa para profesores solo trabajo con docentes, que son capacitaciones o entrenamiento mindfulness, y al mismo tiempo cuando trabajamos con los niños, con los adolescentes, también trabajamos con los profesores jefes de cada curso. Entonces van teniendo como un aprendizaje en conjunto de lo que nosotros tratamos de traspasar. Ha pasado que los apoderados vienen al colegio a preguntar qué le están enseñando a los niños, porque los niños llegan a sus casas a enseñarle a los papás, a las mamás, a los hermanos a conectarse con la respiración, con su cuerpo. Bueno, tú hoy día vas a participar de uno de los talleres que duran, son cortitos, duran 45 minutos, que el de hoy día es relacional, es un juego en el que ellos se van a ayudar, como que van a entender un poco el concepto de la confianza y la bondad y la compasión entre ellos. Vamos a hacer una meditación después y tú vas a poder participar con ellos. Ya, yo estoy entusiasmada, yo creo que ya es momento de Yo quería que nos fuéramos a meditar ahora, como para que vamos a hablar y veamos para cómo que nos conozcamos. Ya, vamos. Dale. Con toda esta charla yo quiero ir a meditar. Ya, ahora, vamos. Voy a poner el primer gorro aquí a la Mati. Entonces, ¿cuándo se pone el gorro? ¿Qué tengo que hacer? Manos arriba, llevo las manos a la guatita y vamos a contar 10 respiraciones. Cierro mis ojitos y me siento cómodo. Inhalo 1. Exhalo. Qué rico respirar. Inhalo 2. Los niños han respondido súper bien, han tenido muchos cambios conductuales principalmente y reflexivos. Están más reflexivos que antes, están con mejores relaciones con sus compañeros. Siento que tienen conocimiento de ellos, del cuerpo que tienen para vivir esta vida. Y yo creo que eso, acá son niños que no tienen herramientas ni experiencias para tener conciencia de eso.
general son niños que son súper bruscos, por así decirlo, que tienen poco respeto por sus compañeros, a pesar de que saben que se tienen que respetar, pero no saben cómo hacerlo. Y creo que con esto han logrado tener más como conciencia en ellos mismos al momento de hacer las cosas. Levante la mano quienes han sido saludadores. La mayoría, súper. Y el secreto de los saludadores es que yo tengo que entregar todo mi amor. ¿Por qué se acuerdan qué es lo que hablamos en Neyún? Que cuando respiramos, hacemos los momentos de ser, el mundo es más feliz. La experiencia ha sido bastante positiva. Yo creo que una de las cosas más importantes, y hay una deuda que la escuela como institución tiene con respecto a la educación emocional de los niños. Siempre está considerado habilidades y actitudes como tolerancia, respeto, trabajo en equipo, que son valores que son muy difíciles de enseñarle a niños tan pequeños. O sea, estamos hablando de niños de 8 años que necesitan un trabajo concreto para que puedan internalizarlo y hacerlo parte del desarrollo de su personalidad. Entonces, lo que nos aporta Neyún en ese sentido es eso, es explicitar el tipo de valor y actitudes que debiésemos tener todas las personas que nos estamos desarrollando, en este caso los niños. Estamos entrenando la capacidad de cuidar a otro. ¿Creen que lo vamos a lograr? Sí. Lo único que hay que hacer es ir muy despacito para que nadie pise ninguna bomba y todos lleguemos a salvo. 3, 2, 1. Despacito. Lentito, con cariño. Felicita a la Michelle, que lo está haciendo también con las Vales. Y ahora nosotros hacemos meditaciones cortas todas las mañanas. Y cuando no las hago, me retan a mí. Como, tía, no hicimos la meditación hoy día. Falta la meditación de Neyún. Ya, perdón, niñas, lo vamos a hacer ahora. No solo los profes jefes, sino que los profes de asignatura notaron que el curso que estaba tomando las clases con Neyún estaban más tranquilos, que también ellos empezaron algunos a hacer las respiraciones. Y de hecho ahora a fin de año muchos lo nombraron como algo positivo de este año, fue Neyún en nuestro ciclo. Escucho todos los sonidos a mi alrededor y voy a imaginar a la persona que yo más quiero. Y voy a llevar las manos a mi corazón muy suavemente. Deseo que tengas amor. Lo encuentro bonito, eso que se conecten, de que lo conecten con sus emociones, de que se conecten con el ser y que aprendan a respirar. Lo encuentro fascinante. Estas valientes de Neyún participaron de TECLA, este Fondo de Talento Emprendedor de Caja Los Andes. Como pueden ver, fue una experiencia muy bonita y ojalá se pueda replicar en muchos establecimientos. Bueno, hay avances, es claro. ¿Cuán consciente creen que es ustedes la población de nuestro país con respecto a sus propias dolencias en materia de salud mental? Lo que pasa es que yo creo que cuando un tema se hace público, la gente inevitablemente empieza a tomar conciencia. Yo creo que una primera etapa, que es lo que en el fondo yo creo que muchos estamos haciendo, es decir, esto no es un problema, no hay nada de malo en tener dificultades de salud mental, y eso ayuda a lo que llamamos como externalizar. Y sabemos que la externalización es mucho más sana. Felipe, tú escribiste un libro en el cual tratas los temas de los traumas infantiles, que es un tema poco mencionado, ¿no? La palabra trauma, yo no sé cómo a mí me publicaron el libro, porque nadie quería hablar de trauma. Es como tú no puedes, es como decir que los niños son esquizofrénicos. Pero me da la impresión que también el concepto de trauma tampoco está claro para la población en general. ¿Por qué no nos ayudas a definir el trauma, por ejemplo, en el mundo de los niños? Trauma es súper prevalente porque tiene que ver con una experiencia que está fuera de lo que tu organismo, lo que tu cuerpo puede manejar. Y eso significa que más o menos el 80% de los adultos por lo menos ha tenido un trauma en su vida, independiente del nivel socioeconómico en el país. Entonces, en general, el trauma es muy importante porque el cuerpo no aguanta una experiencia y empieza a generar toda una serie de mecanismos biológicos, psicológicos, y lo que llamamos trauma es la respuesta frente a eso que no podemos controlar. Pero nuevamente no es algo extremo. Claro, yo digo, el trauma está a la vuelta de la esquina, está en las familias de uno, está en todas partes, la verdad. Es que es muy intenso porque en este año ya se reportan 12 casos de suicidios adolescentes, ¿no? Y tal vez hay más que no han sido reportados o puestos en este tipo de estadísticas. Un adolescente hoy día es perfectamente un blanco para generar un cuadro de ansiedad o algún tipo de patología de salud mental, ¿o me equivoco? En la adolescencia se expresan un montón de problemas que vienen desde la infancia
y que si uno puede apuntar en la infancia a prevenir, después uno se ahorra no solo económicamente, sino que también socioemocionalmente. Lo que pasa es que si tú empiezas a mirar estos datos que tenemos de varios países en donde Chile, los niños chilenos de 1 a 6 años son los número 1 del mundo en todos los problemas de salud mental. Perdóname, en Chile. Pero uno se pregunta cómo un niño de 4 años va a tener problemas de salud mental. Es que lo que pasa es que el problema de la salud mental nuevamente no son problemas muy extremos. Claro. Es tener ansiedad, es tener depresiones, no querer levantarte para ir al jardín. Mira, tenemos un estudio en sala de cunas y una de las cosas que encontramos es que los bebés ya a los 3 meses de estar en sala de cuna ya no lloran, el 60% de ellos. Entonces está esta cosa de que desde la sala de cuna, después viene el jardín, lo que tú decías, viene el colegio, viene el trabajo, viene esta vida adulta que todos tenemos, o sea, que es muy agradable. Desde chicos nos enseñan a guardarnos. Exactamente, todo, esa es la idea de la internalización. Cuando tú te guardas tu estrés, inevitablemente la depresión y la ansiedad es como un efecto inevitable. Esto es una conversación. Vamos a salir estresados. No, pero hay buenas noticias y hay cosas que se pueden hacer, o sea, por eso estamos los invitamos a ver la segunda parte de Neyún, este proyecto muy bonito que fue uno de los participantes de Tecla. Levantando la manito, ¿hay alguien que le quiera dar una buena intención a alguien? ¿Y qué ha sido lo más difícil de desarrollar este proyecto Neyún? Es complejo al principio, es un proceso para los niños que lo encuentran fome, que no lo entienden, que no le ven sentido, pero nos ha pasado con todos que después de 3 semanas como que se van rindiendo y se van como rindiendo de forma positiva, porque les empieza a encantar estos momentos de conectarse, de respirar, de cerrar los ojitos, de estar todos juntos meditando. ¿Y esto es una vez a la semana? ¿Cuántas veces a la semana el programa? Sí, es una vez a la semana, pero nosotros les pedimos a la profe jefe que haga un entrenamiento cortito al inicio de cada día, diario. La técnica del mindfulness es finalmente un hábito cerebral o mental que uno va creando en los estudiantes, como una disciplina, por así decirlo. Entonces requiere como un entrenamiento continuo. Quiero saber qué significó para ustedes haber participado en Tecla y en qué les ayudó. Tecla tiene algo muy especial que fue muy potente, que eran proyectos sociales. Entonces todos tenían una cuestión muy potente y muy bonita de un impacto social por detrás que se busca con los proyectos. Nosotros lo agradecemos un montón porque juntarte con más proyectos que están buscando un impacto social te da energía, te da esperanza, te da como todo lo positivo que uno de repente empieza a perder en el proceso de lo cansado que está y como de todos los obstáculos del emprender. Lo difícil que es emprender. Conocer proyectos que están en una línea parecida, no necesariamente en educación, pero sí en un impacto social es bien potente. ¿Cuál es el impacto social que quieren lograr ustedes? Nosotras, siendo súper ambiciosas, lo que quisiéramos es como contribuir en la resignificación del rol de la educación. Es decir, educación no para formar más cognición, más información, sino para formar seres humanos completos, integrales, que se sientan plenos. Para nosotros, como sueño así mediano plazo, antes que largo plazo, ojalá, poder estar en el currículum nacional, sobre todo dado el contexto y los datos de salud mental con los que estamos hoy día, que son como bien preocupantes. Y el mindfulness tal vez es la herramienta o una de las herramientas con mayor cantidad de evidencia científica de cambios extremadamente beneficiosos que produce a nivel cerebral, a nivel de, por ejemplo, mejorar síntomas o aliviar síntomas de trastornos de salud mental. Tiene tanta evidencia que casi sería como ciego no incorporarlo en la educación, que es como la base de ser formado. Como algo muy importante que está pasando hoy día, nos ha tocado con muchos colegios que nos hemos juntado, que para ellos hoy día el tema de convivencia escolar es más importante que lo académico, porque saben que sin solucionar o sin trabajar en convivencia escolar no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Pero los felicito por este proyecto en el que están, espero que sigan aprendiendo, que sigan creciendo, que se desarrollen y que lo compartan esto con otros compañeros y también con su familia en la casa, con sus papás, sus hermanos, quienes quieran. Así que se lo voy a entregar a la profesora para que les llegue a todos ustedes. Gracias. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí este proyecto Neyún y te quiero preguntar, Catherine, ¿qué opinas tú de estas chicas de Neyún? Me parece excelente el trabajo que están desarrollando. Yo soy fan de Neyún. Yo los encontré increíbles. ¿Cuánta energía ustedes ven puesta en lograr algún tipo de conversación con respecto a estas materias? A principio de año estamos trabajando con una ley de educación emocional. Ya la presentamos en el Senado, tenemos reunión ahí con la ministra, y es una ley que en el fondo involucra Hacienda, educación, salud, y lo que queremos justamente es que como parte de la educación chilena
haya horas destinadas a la reflexión, a la empatía, al mindfulness, de alguna manera que no solamente se evalúen las notas, sino que también haya una consideración por el clima escolar. O sea, claramente es tratar de poner en el trasfondo de la educación de que las emociones no es un problema, no es un subproducto del aprendizaje, sino que no hay forma de vivir ni aprender sin emociones. Ustedes están haciendo un cambio social importantísimo, están cambiando la vida de muchísimas personas y de eso se trata este programa. Muchísimas Muchas gracias. A ti, Felipe. Los vamos a invitar. Sí, una invitación a ver Café Social. Sí, es un extracto de una también interesante conversación que se une a esta idea. Podemos hacer el mundo mejor y está en nosotros desarrollar esas ideas. Muchísimas gracias de nuevo. Y nos vemos en un próximo capítulo, la próxima semana. Nos volvemos a encontrar en Valientes. Chao, que estén bien. Quiero presentarles a Andrea Enríquez. La motivación central de crear Volando en B tiene que ver con lo que tú viviste. Yo fui víctima de bullying cuando tenía 11 años. Yo estaba en el recreo, era como un pasillo angosto y habían como 30 niños. Y estaban todas cantando, gritando muñeca de plástico. Y mi amiga de repente me dice, oye, yo creo que es a ti. Y yo de repente me doy cuenta que efectivamente los 30 ojos estaban hacia mí y la canción tenía que ver conmigo. El autoestima es lo primero que cae, Muchas veces, la gran mayoría de las veces, el problema está en el agresor, no en la víctima. La víctima nunca se lo merece y la víctima es la primera en sentir que se lo merece. Esto crecía y crecía y crecía, pero de repente explotó. Estábamos todos en el patio, era hora de recreo, y de repente se me acerca corriendo una niñita de mi generación, pero que no conocía mucho, me agarra los hombros y me dice, Andrea, no vayas para allá. Y ya, le dije yo, ok, obvio que fui. Porque ¿cómo no? soy un poco, bueno. Me vieron, se pusieron al frente mío, como que se pusieron en orden, y se abrieron unos polerones que tenían y me mostraron que tenían poleras blancas con un cuadrado rosado lleno de insultos, con una Barbie que era yo, la muñeca de plástico. ¿Por qué digo que esto es un punto de inflexión? Porque todo el mundo se enteró. Los profesores suspendieron a las niñitas instantáneamente, pero ese castigo no iba a hacer que las niñitas me empiecen a invitar a su casa o que se solucione el problema de fondo. Pero ¿qué es lo que marcó totalmente la diferencia? Fue que las que estaban yo estaba en sexto, y las que estaban en ese minuto en cuarto medio, decidieron que iban a intervenir. Y agarraron a toda mi generación, nos metieron en una sala grande, nos pararon todas las clases y nos empezaron a explicar uno a uno, esto es maltrato escolar, esto es bullying, esta es la diferencia. Fue tan potente que en ese minuto, ese mismo día me pidieron perdón. Quiero decirte que tu experiencia no solo está obrando en los menores, sino en algunos que ya no somos tan jóvenes.